Vamos a hablar justamente de eso, las operaciones, ¿a quién le cargan los muertos de esta pandemia? Hoy números realmente irracionales, algo que nadie esperaba. Lo vamos a hablar con Sergio Berni. Dale. Acá es el gobierno de Alberto y Cristina los responsables de contagiarnos y matarnos a los argentinos. Son los absolutos responsables, gobierno nefasto, de contagiarnos y matarnos. ¿Cuántos de estos muertos se hubieran evitado si hubieran vacunado lo que tendrían que haber vacunado? Acá hay responsables, señores. El presidente, su jefe de gabinete, la ministra de Salud. Responsabilidad absoluta, absoluta de no haber vacunado a más de la mitad de los argentinos como habían prometido hasta abril. Lo habían prometido en diciembre. Este gobierno es el que decidió que hoy haya estos números. Esta cantidad de casos, esta cantidad de muertes. El gobierno decidió, con sus malas políticas sanitarias de salud, en este tema de la pandemia, que haya estos números. Por no vacunar, por no rastrear y seguir el virus, por no salir a buscar el virus con el testeo. Son absolutos responsables. No es la primera vez que vemos la necromilitancia y vamos a hablar justamente con Donato. Por favor, Dona, ¿me haces la historia de esto? Sí, más o menos estamos viviendo lo que es la necropolítica. Sí, señor. Verdaderos militantes de la muerte. Tenemos una derecha opositora salvaje que milita la muerte, que desde hace muchos años han ganado elecciones, inclusive militando la muerte, trabajando sobre la sensibilidad, sobre el drama de la muerte humana. Sí. Y vamos a ver distintos ejemplos. Dale, Jorge, vamos con Cromañón primero, sí. Primer caso, digamos, 2004 Cromañón, que fue una tragedia. Obviamente nos solidarizamos con las víctimas, con los familiares, y estamos haciendo un raconto de cómo operó la dirigencia política de la derecha. Justamente Cromañón en el 2004 fue utilizado por Macri para derrocar y destituir a Aníbal Ibarra y ser jefe de gobierno, ¿no? Sí, acá empezó la verdadera carrera política en la ciudad de Buenos Aires de Macri, operando y montándose sobre una desgracia o sobre una tragedia. ¿Una desgracia colectiva? Colectiva que obviamente no quiere decir que Ibarra no haya sido culpable, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo analizando es que políticamente la operación, cómo militan, induciendo, cómo militan en los medios. Sí, desde la pasión y no de la racionalidad. Generando en la gente pasión y generando una situación de una desgracia terrible. Vamos al 2008, Jorge, por favor, el próximo. 2008, el triple crimen de General Rodríguez. Esto nos acordamos, estamos más cerca. Sí. Esos tres empresarios vinculados a la efedrina. Bueno, que terminó y empezó ahí a culparse a Aníbal Fernández como el responsable. Terminó el 2015 esto, una semana antes, esta operación que fue militada por la derecha, sí, fue militada por el PRO, por Elisa Carrió a la cabeza, diciendo barbaridades, diciendo que la morsa era Aníbal Fernández. Esto terminó con Jorge Lanata haciendo una operación de prensa terrible una semana antes de las elecciones. Lo que estamos tratando de explicarte con Donato en este caso particular es que básicamente se utiliza la tragedia, la muerte en momentos de angustias sociales. La derecha se monta sobre esto y lo que trata es de a vos meterte un poco más de angustia para poder sacar un poco de tajada de esto. Y eso es lo que nos está pasando en plena pandemia. Militantes de la muerte. Militaron sobre la muerte de estos tres empresarios. Vamos con 11, e hicieron Jorge. Una operación. Dale. 2012, tragedia de 11, terrible. Nuevamente solidaridad con las víctimas, con los familiares. Pero esto, convengamos que en 2011 es una campaña contra el gobierno nacional, claro, pero clarísimo. Incluso llegamos al punto que donde las pericias determinaron los errores del maquinista, pero esto sirvió para que la dirigencia política de la derecha argentina se acomodara y empezara a pegar, a denostar y a esmerilar de alguna forma el tema del gobierno. Vamos, Jorge, dale, seguí. Finalmente, 2015, muerte de Nisman. ¿Quién no se acuerda que la muerte de Nisman fue además de que se responsabilizó al gobierno de Cristina, se responsabilizaron funcionarios, después la única pericia que demostró, entre comillas, no demostró, fue un mamarracho, que fue de Gendarmería,
Pero todo... Que todo se está revirtiendo. Todo se está revirtiendo, todo lleva a que Nisman se suicidó. Y sin embargo la derecha militó, iba a los medios, los periodistas, los recibían. Todo con que esto la había matado, a Nisman la había matado Cristina. ¿Para qué decimos esto? Porque esta es la realidad de hoy. Hoy estamos viviendo esta tragedia. ¿No? Esta tragedia, sí, que son las cámaras de terapia intensiva. Vemos los fallecidos en rojo. Acá lo vemos cómo suben. Vemos las camas de terapia intensiva, cómo se van ocupando. Realmente una catástrofe, el peor momento de la pandemia y que todavía no sabemos hasta dónde puede llevar. Pero esto hoy también está militando la derecha, la necropolítica, está militando la muerte. Hoy son negacionistas, vemos Santa Fe, Córdoba, Cava, Mendoza un poco, que están trabajando para que la gente haga presencialidad, los chicos, están trabajando para la muerte, para que haya muertos y que a partir de las muertes puedan ganar la elección de fin de año de segundo término. Una elección pedorra, porque la verdad, discúlpeme que diga es legislativa. Una elección legislativa, pero no les importa. Son capaces de generar esta militancia, esta sensación, este clima de muerte en contra de un gobierno nacional que hace todo lo que puede hacer. Está bien. Quizás te saltó y está bien. Vos lo decís desde lo sanitario, de lo médico. No, que el pueblo se exprese no es pedorro, pero te entiendo la bronca. Porque entre la muerte... Porque esto genera muertes. Exactamente. Y se montan sobre estas muertes. Te entiendo en la bronca. Sobre estas muertes generan un clima que la culpa es del gobierno nacional. Y en realidad, cuando uno analiza fríamente, los lugares donde hicieron negacionismo de la pandemia son los lugares donde más casos hay en este momento.